Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo. Una vez más, es un privilegio muy grande, una bendición, no solo haber amanecido con vida, porque con solo el simple hecho de estar con vida este día es el privilegio más grande que cualquier ser humano puede tener, porque ¿qué sería sin la vida? El ser humano automáticamente, cuando su espíritu lo deja, el ser humano pierde la oportunidad más grande que pudo haber tenido, y es de estar consciente de la vida, de estar consciente del porqué de su existencia en este planeta Tierra, de estar consciente de que es un hijo o una hija de Dios, creado y diseñado por Dios para un propósito en específico en este planeta Tierra, ya que todos los seres humanos, toda la creación fue una obra maravillosa de la creación de Dios. Todo lo visible e invisible, Dios lo creó para un propósito en específico. Todo lo que el ser humano pueda ver, pensar, todo lo que el ser humano se pueda imaginar, ya Dios lo había diseñado, predestinado, creado, desde antes de todo lo creado, porque antes de que las cosas vinieran a existencia, desde antes que los ángeles estuvieran en la escena, desde antes que las estrellas y los planetas fueran puestos en orden, desde antes que este planeta Tierra fuera creado, ya Dios lo tenía en su programa, Dios lo tenía en sus pensamientos, antes que todo lo visible e invisible viniera a la escena, estaba en los pensamientos de Dios. Donde estaba nuestra alma era parte de los pensamientos de Dios. Donde estaba nuestro espíritu era parte de los pensamientos de Dios. Donde estaba esta materia era parte de todo lo que Dios había diseñado y predestinado en su programa para traerlo a existencia. Cuando el ser humano tiene uso de razón, cuando el ser humano comienza a darse cuenta del porqué de su existencia en este planeta Tierra, cuando el ser humano está consciente de la vida, el ser humano logra descubrir el secreto de su existencia, no solo en este planeta Tierra, porque los hijos e hijas de Dios que han hecho contacto con su alma, que están en esa paz y tranquilidad de su alma, esos hombres y mujeres están en la eternidad de Dios, están en el paraíso de Dios, están en la dimensión de Dios. ¿Y cuál es la dimensión de Dios? Todo lo visible e invisible, porque el Dios único y soberano es la divinidad, es la Trinidad, es el omnipotente, es el omnisciente, es el todo por el todo, es lo visible e invisible. Él está en todo a la vez. Cuando el ser humano fue diseñado y creado por Dios, cuando el ser humano fue traído a este planeta Tierra, cuando el ser humano tenía la capacidad de hacer contacto con su espíritu, cuando el ser humano tenía la capacidad de estar en la inocencia de Dios, cuando el ser humano tenía ese conocimiento divino. El ser humano no usaba el razonamiento humano, el ser humano no tenía ese perjuicio que tienen hoy en día los humanos. ¿De dónde nació el razonamiento humano? Ya que el razonamiento humano es el proceso mental de usar la información disponible para llegar a una conclusión, solucionar un problema o formar ideas. Cuando el ser humano usa el razonamiento, cuando el ser humano no tiene la capacidad de ver lo divino, cuando el ser humano no tiene la capacidad de estar en esa dimensión del Dios único y soberano, el ser humano siempre utiliza el razonamiento de lo que las sociedades de alguna o de otra manera llevan o traen a existencia, porque el razonamiento del individuo, el razonamiento de un grupo, el razonamiento de una familia, de un pueblo, de una ciudad,
de un país, de un continente, es diferente al razonamiento de otras tribus, naciones, lenguas o pueblos. Cuando el ser humano no tiene la capacidad de despojarse del razonamiento humano, el ser humano cae en todo ese sistema controlado y manipulado por el que utiliza el razonamiento para alejar al ser humano de lo que verdaderamente es el ser humano, un hijo de Dios. Cuando el hijo e hija de Dios está consciente de la vida, cuando los seres humanos se dan cuenta del porqué de su existencia en este planeta Tierra, el ser humano no necesita utilizar el razonamiento para hacerse una ilusión de lo que es Dios. El ser humano no necesita utilizar el razonamiento religioso para estar en la divinidad de Dios. El ser humano no necesita entender o comprender cómo funciona el razonamiento de la vida para darse cuenta que viene de la eternidad y va para la eternidad. El ser humano en su estado original, que es lo que verdaderamente es el ser humano, un hijo de Dios que viene de la eternidad y va para la eternidad. Jamás un hijo de Dios utilizará el razonamiento para creer o pensar que se puede controlar o manipular la gracia divina, que se puede controlar o manipular el manual de Dios, que es el libro de los libros, la Biblia. El ser humano con la gracia divina, el ser humano con el conocimiento de la palabra de Dios, sabe, logra entender y comprender que Dios es único y soberano. A Dios no se necesita entenderle ni comprenderle porque Él es absoluto. Él es Dios, Él es el omnipotente, Él es el omnisciente, Él es la divinidad, Él es el creador de todo lo visible e invisible. El ser humano cae en ese sistema del razonamiento humano cuando se aleja de la divinidad, cuando no tiene la capacidad de hacer contacto con su alma. El ser humano busca el razonamiento humano. Cuando Dios trajo a existencia a los seres humanos, a esa raza de hombres y mujeres, mejor conocidos en el término bíblico como la simiente de la serpiente, vemos y nos damos cuenta en el término bíblico que esa raza de hombres y mujeres con cuerpo y espíritu vivían en este planeta Tierra como vivía también la perfección de Dios, que era Adán y Eva, hombre y mujer, con cuerpo, espíritu y alma perfectos. Pero en esa perfección que Dios había diseñado y predestinado para que vivieran en este planeta Tierra también, esos seres vivientes, Dios les había dado su libre albedrío para que con su libre albedrío ellos pudieran pensar, hablar, actuar y disfrutar de la grandeza de la divinidad. Los otros seres vivientes que vivían en cuerpo y espíritu, que no tenían alma, eran mortales. Esos seres vivientes nos damos cuenta que no había registro de maldad en ellos porque no había llegado el razonamiento humano al vacío de su existencia en este planeta Tierra, en ese vacío existencial que el ser humano tiene por no descubrir que ya sea que tenga alma o que la gracia divina ponga un alma en esos seres vivientes, porque esos seres vivientes Dios los había traído a este planeta Tierra para poner un alma en esos seres vivientes, en esa descendencia de hombres y mujeres que vivían en este planeta Tierra, porque la maravillosa obra de la creación de Dios era perfecta como todo lo que Dios había creado. En esa perfección de esos hombres y mujeres también Dios trajo a esos seres vivientes, cuerpo, espíritu y alma, para que por el poder de la palabra ellos pudieran visitar la eternidad, para que con el poder de la palabra ellos pudieran crear todo lo que se imaginarían ellos conforme al estado de la gracia divina dentro de ellos,
para que con el poder de la palabra ellos pudieran traer a existencia a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Luego, con el poder de la palabra, nuestro amado Señor Jesucristo traería el alma de los hijos e hijas de Dios que estaban en la eternidad con Dios para llenar el vacío de esa descendencia de hombres y mujeres mortales que vivían en este planeta Tierra. Cuando el ser humano no tiene el uso del razonamiento humano, el ser humano se conecta con la divinidad. El ser humano ya no tiene ese daño psicológico, ese daño mental, ese daño espiritual de cuestionar las cosas, de cuestionar a Dios, de cuestionar su maravillosa creación, de cuestionar todo lo visible e invisible, porque el ser humano está en la dimensión de Dios. Cuando el ser humano, nos damos cuenta por el término bíblico, que le permitió al diablo encarnarse en él, en ese espíritu de la quinta dimensión que se encarnó en la simiente de la serpiente. Entonces, la simiente de la serpiente comenzó a cuestionar, comenzó a razonar y comenzó a actuar en base a ese espíritu de la quinta dimensión y utilizó ese espíritu de la quinta dimensión para llegar a pervertir el libre albedrío que tenía Eva, para pervertir los genes de los seres vivientes, para pervertir toda esa mezcla que Dios había diseñado y creado para traer la perfección de la creación de el Dios viviente a este planeta Tierra. Por eso vemos que los seres humanos, después de ese acto en el huerto del Edén, el ser humano lo que recibió fue un espíritu de la quinta dimensión que lo hace tener ese razonamiento humano. En el libro de Génesis capítulo 3 del 1 al 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. En el capítulo 3 del 1 al 7 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El razonamiento humano. Cuando el ser humano tiene la capacidad de poderse ver a sí mismo, cuando el ser humano tiene la capacidad de darse cuenta de que es una obra maravillosa de la creación de Dios, cuando el ser humano tiene la capacidad de hacer contacto con su alma, cuando el ser humano logra descubrir el secreto de la vida en cuerpo, espíritu y alma, cuando el ser humano se da cuenta de que hay un único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, el ser humano hace a un lado el razonamiento humano, ese razonamiento que nos hace cada vez que lo utilizamos llegar
un poco más a la quinta dimensión, porque es un espíritu de la quinta dimensión que perfora todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, que daña nuestro espíritu, que corrompe todo lo maravilloso que un hijo de Dios pueda llegar a tener en su alma, en su espíritu, en su mente, en su cuerpo, porque los hijos e hijas de Dios no utilizamos el razonamiento para ver lo maravilloso que Dios creó en este planeta Tierra. Los hijos e hijas de Dios no usamos el razonamiento, que es un conjunto de pensamiento de toda clase o índole de ideas y de emociones. En conclusión, creemos que a través del razonamiento podemos solucionar los problemas de nuestro espíritu, los problemas de nuestra alma, los hijos e hijas de Dios que logran entender y comprender que la divinidad, el que creó todo lo visible e invisible, el que creó este cuerpo, el que creó este espíritu, el que puso el alma que cada uno de nosotros tiene, sabe, logra entender y comprender. Y aunque no utilice la capacidad de pensar, hablar ni razonar, con solo el simple hecho de sentirse un hijo de Dios, con solo el simple hecho de tener la más mínima capacidad de amar todo lo creado, de amar todo lo que Dios creó, con solo tener la capacidad mínima de saber que hay un creador, un único y soberano Dios, amo y Señor. El ser humano tiene la divinidad de Dios dentro de él. El ser humano tiene a Dios en su alma. El ser humano, a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es Jesucristo mismo en Espíritu Santo alimentando al ser humano. El ser humano vive en la gracia de Dios. El ser humano no necesita el razonamiento humano para ser lo que verdaderamente es un hijo e hija de Dios. Los hijos e hijas de Dios que vemos en el libro de los libros, todos esos profetas, todos esos hombres maravillosos de la historia bíblica, vemos y nos damos cuenta que jamás utilizaron el razonamiento que las sociedades inventan para cada tiempo, para cada edad, para cada dispensación. Ellos utilizaron la gracia divina. Ellos lograron entender que los hijos e hijas de Dios son llenos por un solo instrumento, que es el amor de la gracia de Dios dentro de cada uno de ellos. Y ellos vivieron en ese amor de la gracia de Dios, honrando y glorificando el nombre de Dios. En el Nuevo Testamento vemos ya esos maravillosos hombres y mujeres que ya tenían un nombre dado a los hombres para que los seres humanos pudieran no solo tener la imagen de Dios, sino también tener el nombre de Dios, que era el nombre traído directamente de Dios por medio del arcángel Gabriel. Como la raza humana lo conoce, Jesús el Cristo. Y cuando vemos esos hombres y mujeres alabando y glorificando al único y soberano Dios a través del único y soberano Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, todos y cada uno de ellos se alejaron del razonamiento humano para ver la gracia de Jesucristo. En el libro de Job, en el capítulo 32, del 2 al 15, dice: entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido
y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de los años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras, o he prestado atención y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos, el razonamiento humano. Cada hijo e hija de Dios que logra entender el porqué de la vida, cada hijo e hija de Dios que logra entender el porqué de su existencia aquí y el ahora, cada hijo de Dios que logra entender que es un propósito de Dios para cumplir un programa en específico en este planeta Tierra, porque los hijos e hijas de Dios que se alejan del razonamiento humano, que se alejan de los espíritus de la quinta dimensión, que se alejan de esas sociedades controladas y manipuladas por espíritus que se encarnaron allá en la serpiente o en esa descendencia de la serpiente, que se alejan en esos espíritus que en la antigüedad levantaron imperios, levantaron tronos, levantaron ciudades, que se alejan de todo eso, que a través del razonamiento humano cuestionan la gracia divina, cuestionan el poder de Dios, cuestionan el trono del Padre, cuestionan el nombre del único y soberano Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, porque eso es lo que hace el espíritu de la quinta dimensión, poner en la mente, en el espíritu, en el corazón de los seres humanos, tener un razonamiento humano para hacerle creer al ser humano que puede ser como Dios, para hacerle creer al ser humano que puede manipular y controlar la maravillosa creación de Dios, para hacerle creer al ser humano que ellos pueden ser como Dios, haciendo lo que Dios hace. Eso es el espíritu de la quinta dimensión que viene a través de siempre seres humanos. Por eso es que vemos tanta organización religiosa con diferentes ideologías, con diferentes pensamientos, con diferentes argumentos, con diferentes razonamientos religiosos, razonamientos humanos. Sí, tan solo todos esos religiosos, todas esas organizaciones religiosas, todas esas sociedades se despojaran del razonamiento humano y dejaran que la gracia divina gobierne su alma, gobierne su espíritu, gobierne su ser, el mundo lograra entender y comprender que solo hay un único y soberano Dios, amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Pero por cuanto estamos en este planeta Tierra, por cuanto estamos en esta materia, el ser humano tiene que saber que estamos luchando, como decía Pablo, contra huestes celestiales, contra espíritus de la quinta dimensión que vienen y controlan la mente del ser humano, que vienen y controlan las sociedades, tanto políticas, religiosas, eclesiásticas, ecuménicas como sociales, que vienen y a cada individuo, a cada grupo, a cada sociedad, le da su propio razonamiento para que cada uno de ellos, a través de esos espíritus de la quinta dimensión,
tengan cada uno de ellos su propia ilusión apoteósica de lo que es Dios. Que cada uno de ellos con esos espíritus, con ese razonamiento, hagan que los seres humanos se alejen de lo que verdaderamente es el ser humano, hijo e hija de Dios, a través de la gracia divina, a través del amor de Dios. Cada hijo de Dios no necesita utilizar el razonamiento humano, no necesita cuestionar a Dios, no necesita hacerse ilusiones apoteósicas, falacias de lo que es Dios. Dios es el único y soberano. Él es amo y Señor. Él es absoluto. Sea como quiera el ser humano imaginarse, el Dios de la gloria se refleja a través del sol, a través de las estrellas, a través de lo visible e invisible. No necesita el Dios de la gloria que el ser humano diga o piense a través de su razonamiento que el sol sale o que el sol se esconde. Ahí está para hacer su función. Ahí están los planetas, ahí están las estrellas, ahí está este planeta Tierra generando vida y vida en abundancia a los seres vivientes, a los seres humanos, porque eso es Dios. Dios es absoluto y Dios siempre ha hecho y ha generado vida. Dios no hizo ninguna creación para que fuera destruida. Todo lo hizo para que fuera en vida y que generara vida. Lo que corrompe al ser humano, lo que corrompe la naturaleza, lo que corrompe la creación, es ese mismo espíritu de la quinta dimensión que llegó y corrompió la mente de la simiente de la serpiente, que llegó y corrompió a través de la serpiente el espíritu y los pensamientos de Eva. Ese mismo espíritu de la quinta dimensión es el que ha corrompido a la raza humana. Es el mismo espíritu de la quinta dimensión el que hace que los seres humanos se alejen de la divinidad, se alejen de la gracia de Dios, que no pueda el ser humano ver lo más mínimo que el ser humano es, que es un hijo de Dios, que es alimentado por Dios mismo en su corazón, en su alma, porque cada individuo Dios lo creó, lo diseñó, lo predestinó y Él mismo es el que le da la vida a cada individuo. Él mismo es el que cuida el espíritu de cada individuo y Él mismo es el que alimenta el alma del individuo. ¿Qué es lo que hace el razonamiento humano? Siempre el razonamiento humano, que sabemos ya por las escrituras que son espíritus de la quinta dimensión, encarnándose en los seres humanos, encarnándose en líderes religiosos, encarnándose en todas esas clases de sociedades en este planeta Tierra, para que el ser humano utilice el razonamiento humano, utilice las creencias humanas para inventar organizaciones religiosas, para inventar líderes religiosos, para tener vicarios, para tener representantes de Dios en la tierra, para perder lo único que el ser humano es: único hijo de Dios, alimentado por Dios. Los hijos de Dios, cuando vinieron a este planeta Tierra, a través de la historia bíblica nos damos cuenta que ellos tuvieron un solo mensaje: el mensaje de la gracia del dador de la vida. Ellos jamás usaron el razonamiento humano, ellos jamás cuestionaron a Dios, ellos jamás utilizaron ese potencial de la vida para cambiar la maravillosa obra de la creación de Dios. Al contrario, en todo tiempo y a toda hora, hasta el final de su existencia, ellos hablaron y le dieron las gracias al único y soberano Dios, al Señor Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de Salmos, en el capítulo 139, del 1 al 23, dice el salmista: oh Jehová,
Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartado pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Oh, no. Toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Que sea siempre la gracia divina en cada uno de nosotros, que podamos entender y comprender de que somos hijos de Dios y que la gracia del dador de la vida está dentro de cada uno de nosotros. El amor de Jesucristo está en cada ser viviente, porque cada ser viviente, sea bueno o malo, sea rico o pobre, sea religioso o ateo, es un ser viviente que tiene vida, porque el creador de la vida, el creador del universo, el creador de todo lo visible e invisible, eso es, creador de la vida, creador de todo lo visible e invisible, es el ser humano, por no tener la capacidad más mínima de saber que hay un creador que creó todo, porque si tan solo la serpiente o esa raza mejor conocida como la simiente de la serpiente no hubiera dejado que ese espíritu de la quinta dimensión le pusiera el razonamiento humano para pervertir e ir a pervertir a los hijos de Dios, el ser humano estuviera hasta el día de Dios, hasta el día de hoy, viviendo en la gracia de Dios, viviendo en la eternidad con Dios, porque vivir en la gracia de Dios, vivir en la eternidad con Dios, es estar consciente de la vida, estar consciente de que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros,
estar conscientes de que no hay ningún espíritu de la quinta dimensión que pueda tomar control de un hijo de Dios, que pueda traer ese espíritu de la quinta dimensión a dañar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra gracia, la gracia que cada uno de nosotros tenemos, que es el amor de Jesucristo en cada uno de nosotros. Tener la gracia del amor de Jesucristo es estar consciente de la vida, estar consciente de que hay un único y soberano Dios, amo y Señor, creador de todo. El proverbista dice en el Proverbio 4, del 18 al 23, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Sigue diciendo el proverbista en el capítulo 16 del 1 al 3. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Luego dice el Espíritu Santo a través del profeta Isaías en el capítulo 55 del 7 al 8. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El razonamiento humano, poder entender como hijo de Dios, poder conocer la historia, poder conocer el manual de Dios, que es el libro de los libros, la Biblia, poder conocer la historia de los profetas del Antiguo Testamento, poder entender y comprender la historia del Nuevo Testamento, estar conscientes que el único y soberano Dios que creó los cielos y la tierra, él asimismo se hizo un cuerpo a imagen de hombre para que el ser humano a través de esa imagen de hombre pudiera tener la gracia del dador de la vida, pudiera tener el nombre que es sobre todo nombre, para que la raza humana a través de la inocencia estuviera en la conexión de Dios, viviera en la eternidad de Dios. Eso es la gracia de Dios, el amor de Dios en cada ser humano. Conocer el razonamiento humano es ver a los seres humanos inventando organizaciones religiosas, inventando dogmas, credos y tradiciones, inventando profetas, apóstoles ungidos, inventando vicarios, porque el espíritu de la quinta dimensión siempre utilizará el poder de la quinta dimensión para que el ser humano se aleje de la gracia de Dios, se aleje del amor de Dios y le haga daño a la humanidad. Porque alejar a los seres humanos de la gracia divina es hacerle el peor de los males al ser humano, hacer que el ser humano conozca y reconozca la gracia divina, al ser que el ser humano conozca a Jesucristo como el único y soberano Dios, amo y Señor. El ser humano se conoce a sí mismo, conoce su espíritu, conoce su alma y por sobre todas las cosas hace contacto con el Espíritu Santo dentro de
cada uno de ellos, conocer la gracia divina, conocer cómo es que funciona el razonamiento humano, conocernos a nosotros mismos, es conocer al dador, al creador de todo lo visible e invisible. En el libro de San Mateo, en el capítulo 6, del 5 al 8, dice Mateo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Que sea siempre la gracia divina, que sea siempre el amor de Jesucristo en cada uno de nosotros, que podamos estar en todo tiempo, en toda hora, en la dimensión de Dios, que cada uno de nosotros logremos entender y comprender el amor de Jesucristo en cada uno de nosotros. En el libro de Marcos, capítulo 7, del 17 al 23, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Esto es hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía: ¿qué es lo que del hombre sale? Eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre cuando el ser humano permite a través de su libre albedrío que el espíritu de la quinta dimensión more dentro de él. El ser humano comienza a alejarse de la gracia divina. Comienza el ser humano a cuestionar la gracia del amor de Dios. Comienza el ser humano a despedazar lo que no se puede despedazar, que es al Creador que creó los cielos y la tierra. Comienza el ser humano a través de ese espíritu de la quinta dimensión, en ese razonamiento humano, a alejarse de la gracia divina, a alejarse del amor de Dios. Y por eso es que vemos al ser humano inventando dogmas, credos, tradiciones, inventando organizaciones religiosas, inventando falacias para mantenerse y mantener al ser humano alejado del ser más importante que es el mismo, porque el ser humano es el ser más importante en este planeta Tierra. Cuando el ser humano hace contacto con la divinidad, hace contacto con el Espíritu Santo, hace contacto con Dios, el ser humano logra entender que es la persona más importante en este planeta Tierra, porque Dios mismo dentro de él es el que mora en cada hijo e hija de Dios. Alejémonos pues de todo espíritu de maldad,
que nos aleja de la gracia de Dios, que nos aleja del amor de Jesucristo. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 del 18 al 20, dice el Espíritu Santo a través de Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los hijos e hijas de Dios que conocen a Dios dentro de cada uno de ellos no cuestionan el sol, no cuestionan la lluvia, no cuestionan las estrellas, no cuestionan al Creador que creó todos los hijos de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento tuvieron un solo mensaje: el mensaje del amor a Jesucristo, el mensaje del amor al único y soberano Dios. Sigue diciendo en el libro de Romanos capítulo 8 del 1 al 6: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sigue diciendo el Espíritu Santo, Romanos 8, capítulo 2 al 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Primera de Corintios capítulo 2 del 6 al 13. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero si Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sigue diciendo el Espíritu Santo en Primera de Corintios, en el capítulo 13, del 1 al 12. Si yo hablase lengua humana y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no se hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza del amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces como conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El razonamiento humano, cuando los seres humanos dejan que el razonamiento humano los lleve y los controle, el ser humano pierde esa capacidad tan sencilla pero fundamental que es el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Cuando los seres humanos hacen contacto con la divinidad, cuando los seres humanos hacen contacto con el Espíritu Santo, ven que el amor de Dios sobrepasó todos los límites del entendimiento, del razonamiento, del conocimiento, porque el Creador que creó los cielos y la tierra, cuando vio que el espíritu de la quinta dimensión pervirtió los genes, pervirtió a la raza humana, el ser humano estaba condenado a muerte. La naturaleza misma estaba condenada a muerte. El mismo creador que creó todo, él asimismo se creó un cuerpo mejor conocido como Jesús el Cristo, para con ese amor de Dios, único amor que sobrepasa todos los límites del entendimiento, del conocimiento, del razonamiento. Él, sin conocer pecado, tomó el pecado de los seres humanos. Él, sin haber sido humano, sin haber hecho ninguna maldad de lo que los humanos hicieron, él tomó la maldad de los seres humanos para que su cuerpo fuera torturado, fuera masacrado, fuera crucificado, para que la humanidad pudiera hasta el día de ahora estar con vida. Ese es el amor de Dios a la humanidad, el amor que sobrepasa todo razonamiento, todo entendimiento, todo conocimiento.
el razonamiento humano inventa a través de su teología diferentes conceptos del amor. Los hijos e hijas de Dios que vinieron a este planeta Tierra también demostraron el amor de aquel que los amó. El amor de Jesucristo. Ellos tenían ese amor que sobrepasó todo entendimiento, todo conocimiento, todo razonamiento. Todos y cada uno de los hijos de Dios que fueron torturados, masacrados, fueron decapitados, fueron quemados en hoguera, demostraron que es amar al que los amó, amar a Jesucristo, el amor del amor de Jesucristo en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Conocer el amor de Jesucristo, conocer la gracia del amor de Jesucristo es estar en esa dimensión de Dios. El razonamiento humano inventa tantas ilusiones apoteósicas, inventa tantas ideologías del amor, del razonamiento, del pensamiento. El amor de Jesucristo lo demostraron todos y cada uno de los creyentes en Jesucristo. Todos y cada uno de esos cientos de millones de hombres y mujeres que fueron torturados de la peor manera, pero hasta el final de su existencia ellos demostraron que era amar al que los amó, a Jesucristo, el dador de la vida. El libro de Efesios capítulo 3, del 14 al 21. Dice el Espíritu Santo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Que la gracia de Jesucristo siempre more en los hijos de Dios en este planeta Tierra. Ser un hijo de Dios no es ser un religioso. Ser un hijo de Dios no es utilizar el razonamiento de la teología. Ser un hijo de Dios es estar conscientes y seguros que Él nos amó. Y por ese amor que cada uno de nosotros tenemos, de Jesucristo en cada uno de nosotros, los hijos de Dios lo aman hasta la eternidad. Sigue diciendo el Espíritu Santo en el libro de Hebreos, capítulo 4, del 9 al capítulo 4, del 9 en adelante. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sigue diciendo el Espíritu Santo a través de Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 del 13 al 20. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El razonamiento humano y la gracia del amor de Jesucristo. Que sea siempre la gracia del amor de Jesucristo en la humanidad. Que podamos ser la continuidad de todos esos hombres y mujeres maravillosos que demostraron que es tener el verdadero amor, del amor de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Ese amor que sobrepasa todos los límites del entendimiento, sobrepasa todos los límites del razonamiento, sobrepasa todas ilusiones apoteósicas religiosas. El amor de Jesucristo que mora en cada hijo de Dios, por cuanto fuimos diseñados y predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para dar testimonio de que somos hijos de Dios, creyentes en el único y soberano Dios, en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Muchas gracias.